Buen día, compañeros. Soy María Verónica Cadena Reguín, estudiante en la licenciatura de Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 20001769. El módulo es Juicios de Amparo 1. Mi asesor es la licenciada Sofía Pérez Fuentes Sacramento. El reto número 2, la jurisprudencia. Dar respuesta a los siguientes planteamientos una vez que se han analizado 3 casos de jurisprudencia. En el primero, nos piden que demos respuesta en el caso 1, señalando qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Una vez revisado el caso 1 de la jurisprudencia, considero que el método que se empleó para su integración fue por reiteración, toda vez que en el capítulo 3, en el artículo 224 de la Ley de Amparo, nos dice: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mínimo de criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otro en contrario. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera J 93/2013 de la 10ª época fuera sustituida por la jurisprudencia primera J 78/2018 de la 10ª época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El emitido por el segundo tribunal colegiado en materia penal y civil del 20º circuito, al resolver el recurso de queja 31/18, considera que el juicio de amparo indirecto es procedente contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, porque afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada. El emitido por el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, al resolver el recurso de queja 137/2016, determinó que el juicio de amparo indirecto es procedente contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de la imputación, porque afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada. El emitido por el tercer tribunal colegiado del 27º circuito, al resolver el recurso de queja 111/2017, considero que no procede el juicio de amparo indirecto contra la citación a la audiencia inicial, porque es un mero aviso que no incide en la esfera jurídica de la persona investigada. Por lo tanto, en la audiencia de formulación de la imputación, el auto que ordena la citación del imputado a la celebración de dicha diligencia como forma de conducción al proceso, eventualmente puede derivar en la aprehensión de aquel y, por tanto, es un acto que afecta indirectamente su libertad. Audiencia de formulación de la imputación del auto que ordena la citación del imputado a la celebración de dicha diligencia constituye un acto
de imposible reparación que afecta su derecho sustantivo a la libertad, por lo que en su contra procede el juicio de amparo indirecto. Datos de prueba en la audiencia inicial del proceso penal acusatorio y oral. Su desechamiento por el juez de control constituye un acto de imposible reparación impugnable en el amparo indirecto. Respecto a la pregunta número 3. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Respecto a la jurisprudencia número 1, del mes de septiembre del 2011 le corresponde la novena época, ya que comprende del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del 2011. Respecto al caso 2 de la jurisprudencia, fue publicada en diciembre del 2018, correspondiéndole a la 10ª época, la cual comprende del día 4 de octubre del 2011 al 30 de abril del 2021. Respecto al caso número 3 de la jurisprudencia, en fecha diciembre del 2000, le corresponde a la novena época, la cual comprende del día 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del 2011. En la pregunta número 4, en el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En base al artículo 217 de la Ley de Amparo, en su tercer párrafo señala las jurisprudencias que establezcan los plenos regionales. Es obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. En la pregunta número 5, el caso número 1 identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Considero que sí cumplen con todos los requisitos que establece el artículo 223 de la Ley de Amparo, toda vez que todas las facultades de atracción fueron por unanimidad de 4 votos. Facultad de atracción 10, diagonal 2007 del Pleno, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 de julio del 2007. Unanimidad de 4 votos, ausentes José Ramón Cosío Díaz, potente Olga Sánchez Cordero de García, Villegas, secretario Jorge Roberto Ordóñez Escobar. Facultad de atracción 78, diagonal 2010, magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región del 29 de septiembre del 2010, unanimidad de 4 votos, ponente Arturo Saldívar Lelo de la Herrera, secretario José Luis Caballero Daza. Facultad de atracción 120 diagonal 2010, magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del 22º Circuito del 27 de octubre del 2010 por unanimidad de 4 votos. Ponente Arturo Saldívar Lelo de la REA,
Secretario Javier Mijango y González. Facultad de Atracción 168, diagonal 2010. Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito del 19 de enero del 2011. Unanimidad de 4 votos. Ponente Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Secretario Javier Mijango y González. Facultad de Atracción 13 diagonal 2011, 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región del 9 de marzo del 2011, 5 votos. Ponente José Ramón Casio Díaz. Secretario Carmen Vergara López. Lo anterior con fundamento en el artículo 223 de la Ley de Amparo, la cual refiere las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Como conclusión, la jurisprudencia es un conjunto de resoluciones judiciales que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o sala, y por los tribunales colegiados de circuito, quienes comparten un mismo criterio sobre la interpretación y aplicación de un ordenamiento jurídico determinado. Sus principales funciones de la jurisprudencia es servir como parte complementaria e integradora del ordenamiento jurídico, aportando mayor claridad en la interpretación y evitar confusiones al momento de aplicar la ley, y ser intérpretes de forma objetiva y efectiva. Por lo que las jurisprudencias cumplen la función de cómo debe ser interpretada una norma jurídica, que tiene la función de ser un marco de interpretación que guía a los jueces sobre cómo interpretar esa misma norma en casos similares o futuros. Por mi parte, viene siendo todo, compañeros. Muchas gracias por su atención.